Bueno, y ahora vamos a hablar de algo que puede parecer un rollo, pero no es un rollo, que es la normativa y que es el marco legal que hace posible en temas de urbanismo y arquitectura, que hacen posible estos proyectos, porque igual que nos hemos adaptado, igual que estos proyectos han cuestionado, los proyectos de renaturalización están cuestionando las ciudades a nivel medioambiental, a nivel pedagógico, a nivel social, comunitario, participativo, pues también cuestionan al contenedor físico, que es la escuela, y entonces hay unas normas y unas reglas que hacen que nos vayan marcando hasta dónde podemos llegar físicamente en esas transformaciones. Y entonces, bueno, pues este es el tema que queríamos tocar con 3 arquitectas, que de momento no habían aparecido arquitectos, así que tenemos 3 arquitectas de ámbitos muy diversos. Tenemos a Sandra Verstraeten, bienvenida, que es representante, hoy viene como representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. Mariona Genís, arquitecta representante, ella viene del ámbito de la universidad, ¿sí? y de la investigación y tiene toda una trayectoria en los proyectos de equipamientos educativos. Y Maite Mínguez, del Departamento de Educación, pues del Departamento de Construcciones, ¿no? Del Departamento de Educación de la Generalitat. Las tenemos aquí sentadas y vamos a exprimirlas en este ratito para hacerles preguntas clave. Como he venido haciendo hasta el momento, he seguido enseñando libros y revistas. Creo que todo esto no nos estamos inventando nada. Hay muchas cosas escritas, queremos que haya muchas más y Cool Schools durante 3 años va a escribir mucho más y vamos a seguir teniendo información. Aquí tenemos una revista, una publicación que se publicó ahora en enero, es una publicación anual sobre el tema de la renaturalización de los espacios y tiempos educativos. Fue un intento de recoger información sobre lo que está pasando, esto es ámbito español, pero qué está pasando actualmente con el tema de la renaturalización. En uno de esos, esto fue coordinado desde Globus, Vermell, y con la editorial Graó. En uno de esos artículos, y entonces aquí aparecen artículos de todas las experiencias que tenemos por aquí, que hemos podido hoy compartir, y algunos artículos como el de Mariona Genís, cuyo título va a ser la clave y el inicio de esta conversación. Voy a buscar ahí ese artículo y vamos a ver qué dice Mariona. Dice: límites y oportunidades del marco normativo español en los espacios exteriores de los centros educativos. Así como muy duro, es muy... Venga, pues ella es una súper experta de esto y nos va a explicar un poco dónde estamos en general en España. Después Maite nos va a explicar qué pasa en Cataluña y después Sandra nos va a explicar qué herramientas se dan desde el colegio a los centros concretamente. ¿Vale? Vamos a ir ahí de lo macro a lo micro. Venga, todo vuestro. Aquí ya. Sí, el título promete, ¿no? Sí, la tarde se anima a hablar de normativa y en 8 minutos, ¿no, Mamen? Más o menos, así cortito. Vale, mira, sí, es verdad que el título es límites y oportunidades, pero los límites y las oportunidades es donde están las cosas interesantes, ¿eh? O sea, en los límites están las cosas interesantes. Pero yo voy a empezar hablando de una distancia que tenemos históricamente entre lo que es el uso pedagógico o la idea pedagógica de un espacio, ya sea interior o exterior, y la idea de equipamiento de institución, de escuela y de edificio, sobre todo, que es quizás donde surgen más tensiones, ¿no? Y esta distancia entre lo que es el uso educativo, la mirada educativa del espacio y la idea, el concepto, el marco mental de lo que es un edificio educativo, una escuela, un instituto, una esculeta, como le llamemos, esta distancia quizás es como la parte más esencial de cuando empezamos a hablar de normativa, porque cuando uno, sobre todo una, se imagina
lo que es un equipamiento educativo, al final esto es lo que acaba generando la normativa. La normativa te ayuda a llegar a esta idea de escuela o instituto, que es nuestro marco mental, ¿no? A ver, igual es un poco abstracto esto, voy a ir bajando, ¿no? Mira, y lo voy a hacer también con distancia histórica, con una demanda que puede parecer muy actual, pero que yo la sitúo en 1884, Giner de los Ríos, ¿vale? Un pedagogo español muy conocido, que dice, todas las escuelas, esto no es una normativa obviamente, faltaban unos 20 años para que llegara la primera normativa, pero es una demanda muy clara, dice, todas las escuelas tendrían que tener lo que él decía, el campo escolar. La idea de campo escolar es una idea que la explica muy bien, es un campo abierto, extenso, naturalizado, ¿vale? Dice literalmente, no es un patio, no es un patio, el patio es estanco e inmóvil, no tiene que ser un patio, tiene que ser un campo escolar, que además de ser imprescindible para aprender algunas cosas, es necesario para una cosa que me pareció fantástica cuando lo encontré, que es educar en la fantasía, ¿vale? Demoledor. Dice, bueno, y además también puede tener un jardín y un huerto, pero sobre todo y esencialmente es este campo extenso, ¿no? Y esta frase o esta demanda yo creo que explica súper bien la distancia entre lo que nos imaginábamos con determinados proyectos pedagógicos y lo que nos llega. Nos llegan las instrucciones técnico-higiénicas en 1905, que ni campo extenso ni naturalizado. Nos colocan un patio, eso sí, porque tiene vínculo con la higiene, que es la primera, o sea, ahora iremos sumando cosas. La primera gran demanda es la higiene. Teníamos escuelas insalubres, sin ventilar, por lo tanto, higiene, un patio donde ventilen. Y luego la seguridad, que es algo que las dos cosas han venido para quedarse, 1905, la higiene y la seguridad. ¿Vale? Entonces, esta es la de 1905, luego progresivamente, voy a ir a minuto por cada 20 años, digamos, progresivamente nos van apareciendo otras normas. En 1953 se nos refuerzan estas normas técnico-higiénicas. Y quizás lo más relevante, el momento más relevante es en los años 70, en el desarrollismo, en el plan de actuaciones que reparte escuelas por toda España. En 1971 nos aparece una normativa que sí que nos va a marcar mucho, tanto que no es tan diferente que la que tenemos hoy vigente, que nos dijeron que tenía que cambiar, Maite. Estamos en proceso de cambio, de normativa. Pero bueno, en 1971... la primera normativa, de verdad, ¿vale? Es una normativa en la que el patio aparece claramente. Desde el 1905 la palabra pedagogía no ha estado, no ha habido, esta distancia es enorme, el patio no habla, o sea, en los edificios cuando hay que construir un patio no se habla del uso pedagógico. En 1961 aparece algo que conocemos muy bien en España, que son las pistas polideportivas, 2 por cada centro. Y eso es muy interesante porque hablaban de algo muy, muy potente, que es el derecho universal a hacer deporte. Era algo que era una demanda y era muy necesario en una España que tenía pocos equipamientos y no los tenía bien repartidos. Todos los barrios, de todos los sitios debían tener una pista polideportiva para jugar a fútbol, a básquet. Esto era muy importante en ese momento. Esto llega y se nos queda. Se mantiene la higiene y se mantiene la seguridad, las vallas, ¿vale? 1961. Tenemos dos más hasta hoy, la del 91 y la que tenemos ahora, 2010. Algunos matices, como por ejemplo ya no nos piden 2 pistas polideportivas, nos piden un espacio susceptible a ser utilizado como pista, ¿vale? Nos diferencian las zonas de infantil y de primaria, ¿vale? Pero esencialmente continuamos sin hablar de uso pedagógico del patio y sin hablar de la naturaleza ni de la parte como de las oportunidades, y aquí es donde aparece la gran oportunidad que nos ofrecen estos espacios exteriores. Si nos lo miramos por el lado optimista es genial, porque entonces cualquier escuela puede adaptar su proyecto pedagógico teniendo en cuenta estas pocas y esenciales, como muy esenciales, normas que sabemos que están a muy lejos del proyecto pedagógico, pero nos dan como esta libertad. ¿Cuál es el tema aquí? Que con la democracia nos llega también las competencias, se derivan las competencias a las comunidades autónomas. Y allí es donde cada comunidad autónoma ha ido cocinando detalles más específicos, ¿no? Que esto está muy explicado aquí, tampoco me voy a extender si os interesa el tema. Investigamos en 8 comunidades
las que estaban abiertas, en documentos en abierto y consultables, que es hasta qué punto se iban concretando estas ideas tan generales. Y aquí es donde aparecen los límites. Entonces, porque la visión de las comunidades ha sido mucho más técnica y mucho más prescriptiva que el Real Decreto, que este paraguas que tenemos a nivel estatal, ¿vale? Aquí en España. Y esto es muy curioso porque hoy que tenemos gente de otros países, yo me atrevo a decir exceso de prescripción. Pensad que llegamos a comunidades como Valencia en las que nos indican qué tipo de pavimento tienen que tener los patios de infantil y nos dicen que tiene que ser de caucho o césped artificial porque son blanditos. O sea, llegamos a estos niveles de concreción a otras comunidades que nos prescriben un huerto. O sea, somos muy prescriptivos. Un huerto, un caucho, Bueno, entonces, digamos que exceso de prescripción contrasta con otros países en los que la mirada es más procesual, es decir, yo te digo qué proceso tienes que seguir, hemos escuchado yo creo que algunos ejemplos aquí, yo te digo qué proceso tienes que seguir, la gente que tiene que haber en este proceso y digamos que se pacta el nivel normativo, o sea, el límite, se pacta el límite, ¿no? O sea, tenemos como tendencia a prescribir aquí, mucho, ¿vale? Y otra cosa curiosa, y no me extenderé mucho más, es que las mismas instituciones que a veces nos prescriben mucho, y todo esto tiene que ver con la mare dels ous, ¿no? El punto esencial de todo, tiene que ver con la seguridad y el mantenimiento, ¿vale? Y no hay que esquivar esto, tiene que estar encima de la mesa. Lo más curioso es que estas mismas instituciones a veces elaboran guías, elaboran documentos de ayuda súper bonitos, súper interesantes, que hablan de naturalización de patios, que hablan de crisis climática y de emergencia climática y de patio como oportunidad. Y entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que estas guías llegan a comunidades educativas y a arquitectos y a instituciones y se usan sobre todo desde arriba y desde abajo hacia arriba, ¿no? Y yo creo que es bonito el momento en el que cuando llegan arriba, pues estas mismas instituciones que prescriben, que tal, bueno, se empiezan a poner en cuestión estas guías más técnicas o solo técnicas, ¿no? Y aparecen cambios y empiezan a haber cambios, ¿no? Entonces me parece como que es un momento muy interesante y claramente de oportunidad. Y quiero acabar, porque esto, no sé, seguro que ya estoy como al límite de tiempo, quiero acabar poniendo justo encima de la mesa esta idea de proceso, de quién tiene que estar en el proceso y de poner encima de la mesa las palabras complicadas. O sea, en un patio, en un espacio exterior de una escuela, y me atrevería a decir a una mirada más amplia, la ciudad como ciudad educadora y en un entorno educativo, digamos, una ciudad entendida más allá de esta valla. ¿Quién tiene que dialogar? ¿Quién tiene que negociar estos temas más complejos, ¿no? El tema de seguridad, que está ahí, o sea, seguridad, por ejemplo, las familias, cómo lo ven las familias, cómo lo ven los educadores, las educadoras, cómo lo ven los ayuntamientos, los gobiernos municipales, ¿no? O sea, seguridad, mantenimiento, durabilidad, ¿no? Y acabo con esta anécdota, pero para que genere debate. O sea, el fin de semana yo como madre me parece maravilloso que mis hijos, mis hijas estén saltando encima de un árbol, escalándolo y colgándose, pero en el patio este mismo árbol tiene que ser un tronco homologado, ¿no? Porque la responsabilidad civil es de la dirección de la escuela y no puede haber un accidente, ¿no? Entonces, esto que aquí lo tenemos muy normalizado y yo creo que hay que partir de lo que tenemos y no está mal, ¿cómo podríamos hacerlo no sé, qué herramientas podemos encontrar para que en vez de delegar la vía norteamericana, ¿no? De delegar todo a un seguro de responsabilidad civil ¿no? que asuma todos los riesgos, pues consensuemos este nivel de riesgo, este nivel de durabilidad, que es un montón de paja en un patio. ¿Es un elemento que hay que homologar o es material fungible, como un lápiz, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como el reto a nivel normativo, digamos, ¿no? O sea, cómo pasamos de este exceso de prescripción, quizás, a un nivel normal de normativas que nos permitan dialogar y consensuar para cada situación unos niveles de riesgo, seguridad, aprendizaje, durabilidad,
quizás más adecuados al contexto, ¿no? O sea, diferenciados. Y ya está. Aquí lo dejo. Bueno, gracias por invitar como cada año al departamento a participar en las jornadas. Y este año me lo han puesto muy fácil, porque aprovechando la ponencia de Mariona y su artículo, el título, Límites y oportunidades. Como vengo como representante del Departamento de Educación, normalmente me tocaba hablar de límites y hoy me tocan oportunidades. Óyeme, esta vez hemos mejorado. A ver, venía a explicar un poco, introducir un poco una publicación y un cambio de mentalidad que está sufriendo o que está disfrutando el Departamento de Educación con la publicación de una guía que se titula Nuevos aprendizajes, nuevos espacios. Bueno, todo cambia, la realidad es muy cambiante y en todas las presentaciones de la publicación hablamos de esto, pues también los centros educativos y los alrededores y los entornos de los centros educativos también están cambiando mucho. Por alrededores no solo me refiero a los físicos, sino también a las familias, a las necesidades de las comunidades, con un concepto mucho más amplio. Así surgió la necesidad, junto con el Colegio de Arquitectos y la Fundación Bofill, de impulsar esta publicación, introduciendo un cambio metodológico importante en el diseño de los edificios y de los patios y de los recintos de los centros educativos. Introduce varios cambios, pero para mí el más significativo es que incorpora el proceso participativo previo incluso a la elección del equipo redactor del proyecto, en el caso de las nuevas construcciones. Y en el caso de las transformaciones, pues un equipo que acompaña a la comunidad educativa, a los docentes, a las familias, al personal administrativo que habita en los centros educativos para poder formalizar las demandas y las necesidades de todos los agentes que participarán y disfrutarán de estos equipamientos desde el principio. La publicación está organizada en 6 capítulos, pero hoy quizás los más relevantes son el capítulo 4, en el que se proponen las reflexiones que tienen que hacer toda la comunidad educativa, lo que os decía, profesorado, alumnado y familias, administración, en los ayuntamientos de los municipios donde se ubican, reflexiones que hay que hacer de acuerdo con el proyecto educativo en lo referente al profesorado, de acuerdo con las necesidades de amortización del equipamiento público desde el punto de vista de los ayuntamientos y de las familias, aquello que a ellos o a ellas les puede facilitar más el uso y disfrute del equipamiento. Y en este capítulo 4 se proponen una serie de aspectos sobre los que reflexionar. En relación con los espacios exteriores, que ya pierden el nombre de patio y hablamos de espacios exteriores en relación al edificio, se propone que se cuestione y se reflexione sobre la utilidad pedagógica de los espacios exteriores. Son espacios también de aprendizaje. Por primera vez se incorporan como espacios docentes los espacios exteriores. Se propone que se reflexione sobre las aulas exteriores que se quieren utilizar y de qué manera quieren utilizarse, los espacios más de juego, de ocio, donde se incluyen las pistas polideportivas,
que pasamos a denominarlas arena, un concepto muy romano, pero que hace para evitar precisamente hacer la referencia o evitar la identidad de pista polideportiva con juego competitivo, que personalmente no creo que esté mal. Todos los extremos y todas las posibilidades con moderación yo creo que no solo son recomendables, sino que son incluso buenas. El deporte en equipo aporta mucho y es educativo, pero cuando se extrema y se acaba haciendo de la competición el objetivo principal, ahí pierde el sentido pedagógico. Pero quería hacer este inciso porque desde el departamento también querríamos rescatar un poco la imagen de pista, no como el espacio competitivo, sino como el espacio en el que se pueden aprender y desarrollar aspectos colaborativos de trabajo en equipo. Quizás sea donde más fácilmente se evidencie que un equipo obtiene mejores resultados que un individuo solo, por muy bueno y excepcional que sea. Ni siquiera Messi lo consigue solo. Y después se habla o se pide reflexión sobre el huerto, vinculada a la movilidad, sobre las bicicletas, patinetes, vinculado a estos espacios más de fantasía, pues los porches y los espacios de sombra donde se puedan desarrollar actividades no tan vinculadas a lo que sería el aula, aunque lleve el calificativo de exterior. Y se proponen y se formulan una serie de preguntas para que respondiéndolas puedas obtener un guión de demandas que tenga que incorpore el proyecto. Por último, en el capítulo 6, cuando se habla de abecedario, el abecedario es un capítulo en el que se han incorporado, que es vivo, se han incorporado y se podrán seguir incorporando conceptos y reflexiones. En la parte de espacios exteriores, de nuevo, pues define esto, lo que sería la arena, que sería la pista, el espacio susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, el huerto, las zonas de juegos, las zonas de sombra. Una cosa que los caminos, que incluso la manera de definirlos resulta pues evocador, ¿no? Es fantástico y sugerente. Pues bueno, los define un poco desde el punto de vista y vinculándolos a lo que tiene que resultar el espacio exterior de un equipamiento educativo que nace con la pretensión y la voluntad de ser un equipamiento público que genere ciudad y urbanismo, que se convierta en polo dinamizador del entorno en el que se ubique, sea un pueblecito o sea un barrio de una gran ciudad, y que pretende eso, que se afronte y que se llegue al equipamiento estudiando o reflexionando o pensando incluso desde la salida del niño o la niña desde su casa hasta llegar al colegio. ¿Qué espacio exterior recorre? ¿Cómo llega al centro educativo? Si lo percibe como una valla más identificada con edificios más rígidos, sin llegar a decir cárceles, porque no es eso, pero bueno, o se pretende llegar directamente al centro o a través de espacios de transición que sean públicos, tipo plazas o tipo vestíbulos de recibidores en los que se pueda hablar de interior y exterior o se pueda hacer la transición interior y exterior, en los que las familias puedan encontrarse y puedan acompañar a los alumnos y a las alumnas hasta el interior del recinto más construido, que sería el edificio escolar. Pues pretende eso, reflexionar desde los espacios exteriores propios del centro
hasta los espacios exteriores ajenos al centro, pero que han de formar parte de la vida cotidiana de los niños y niñas cuando se acercan y entran y acuden a los centros educativos. Moltes gràcies. Bueno, sobre todo felicitar, yo creo, al Globus Vermell por este encuentro que vamos haciendo y que cada vez va creciendo, porque la familia cada vez se va haciendo más grande, cada vez más internacional, ¿no? Con lo cual felicitar todo este trabajo de red, ¿no? Que hace unos años parecía casi algo muy excepcional, ahora ya está normalizado el renaturalizar, ¿no? Todos estos espacios exteriores. Pues yo retomaré también la palabra oportunidad, porque al final, desde el Colegio de Arquitectos, gracias a la Ley de Arquitectura que se aprobó en julio de 2017, se dice, ¿no?, de que realmente los valores de la arquitectura se tienen que incorporar en la escuela obligatoria, ¿no?, primaria y secundaria. Y esto nos permitió ponernos a trabajar. Se hizo un concurso que de hecho ganó Globus Vermell para hacer el programa pedagógico que se llama Arquiescola. Entonces, bueno, ahora no tenemos internet aquí, pero si ponéis en la web Centre Obert d'Arquitectura, Centro Abierto de Arquitectura, está todo traducido al castellano y en breve también al inglés, está catalán, castellano, inglés. Allí encontraréis toda la parte, digamos, cultural del Colegio de Arquitectos y en concreto en el apartado Aprende es donde está toda la parte pedagógica, ¿no? Entonces está el programa pedagógico Arquiescola y todo un conjunto de actividades que ahora sintetizaré, pero sobre todo yo creo qué oportunidad más fantástica, que es transformar los espacios y aprovechar el proceso de transformación para que sea una oportunidad pedagógica, ¿no? Yo creo que lo más revolucionario de esta guía precisamente es que ya nos ponemos a trabajar todos juntos, que no podía ser de otra forma, ¿no? Y el repensar los espacios, pues bueno, ahora también estamos colaborando, ¿no?, a nivel de mucha formación que está también haciendo varios arquitectos, junto con Mariona, ¿no?, de cómo ayudar a dar herramientas a todo el equipo docente para poder sacar información valuosa también de los más pequeños, que ellos tengan voz de los espacios y que ellos sean protagonistas de la transformación, ¿no? Yo creo que esto es importante, no solo porque todos estos espacios que vayan transformando, sea un pequeño banco o sea una pérgola, ¿no?, cualquiera de estos espacios, los aprendizajes que se generan van mucho más allá de las matemáticas, de medir, ¿no?, sino es esa autoestima o empoderamiento, ¿no?, el decir, ostras, yo diseño algo, pienso algo y lo puedo transformar, ¿no?, aunque sea una pequeña acción, eso genera una actitud frente a la vida que es un aprendizaje que no tiene límite, ¿no? Y ahí es donde está realmente el motor de cambio, no solo de cambiar los espacios, sino el cómo transformamos esos espacios para que sea una oportunidad pedagógica. Y yo creo que, bueno, durante este tiempo hemos hecho muchísimas actividades porque ahí, bueno, estamos trabajando mucho para que en mayo la segunda semana de mayo sea la Semana de la Arquitectura y de alguna manera tenemos proyectos donde de forma estructural, por ejemplo, el Colegio de Lleida, ¿no?, tenemos un proyecto además en el Colegio de Camps Elisis, está apadrinado, ¿no?, un proyecto de la mano de la Fundación Jaume Bofill, que hemos podido pues estar 3 años, ¿no?, un poco apoyando de forma, digamos, constante, ¿no? Esto sería lo deseable, pero nuestra capacidad también es limitada, pero sí que lo que intentamos al menos es que una vez al año un arquitecto entre en una escuela, ¿no? Igual que hay la Semana de la Ciencia, ¿no?, y que al menos una vez al año se haga un experimento, ¿no?, pues una vez al año entren arquitectos al aula y aquí, bueno, se pacta un poco con los equipos docentes, ¿no?, qué temática les preocupa. El patio acaba siendo casi siempre el tema. Entonces, en este programa creamos Arquitectura a las aulas. Durante la Semana de Mayo, de hecho, este año se han hecho 260 talleres, o sea, 120 arquitectos implicadísimos. Y yo creo que se han hecho talleres de todo tipo, desde medir, desde talleres de accesibilidad, ¿no?, con sillas de ruedas, con los ojos vendados, ¿no?, cómo despertar la sensibilidad, ¿no?, desde la experimentación, ¿no?, sobre un espacio que ellos viven, que ellos
disfrutan, pero a veces también sufren, ¿no? Y eso como oportunidad, ¿no? Y luego a veces incluso llegar a transformarnos, que esto es lo que nos gusta como arquitectos, ¿no? El construir. Y al final yo creo que todos tenemos un pequeño arquitecto en nuestro, ¿no? Porque todos hemos jugado de pequeños a construir, con lo cual el construir a escala un pelín más grande, bueno, generar un techo, generar un espacio, bueno, esto es un subidón, ¿no? Que eso no lo olvidan, ¿no? Y entonces yo creo que actividades lo importante es que estas actividades de transformación tengan un poco de acompañamiento, ¿no? Técnico, ¿no? Y aquí es donde ofrecemos el Colegio de Arquitectos toda la ayuda que queráis. En esta plataforma veréis muchos ejemplos. Desde el programa pedagógico hay bastantes vídeos y actividades muy sencillas que también os pueden ser de inspiración, pero también un poco el que esté acompañado, ¿no? Por ejemplo, se hizo un concurso que lo tenéis también colgado en esta plataforma dentro del Aprende. Se hizo precisamente en el proceso de redacción de la normativa un concurso de ideas, que de hecho algunos de los que estáis aquí participasteis, ¿no? Que era ideas que no se trataba de la escuela ideal, sino a veces el patio, ¿no? Todo lo que podemos, el límite, el muro, ¿no? Este muro que nos separa con el exterior. Bueno, es que el muro puede ser tantas cosas, puede ser una pérgola, puede ser una puerta, puede ser un banco, puede ser mil cosas, puede ser transparente, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno de los grupos trabajó el muro, ¿no? Que era la Fundación Contorno Urbano, que es un equipo de arquitectos y artistas que trabajan muchísimo con escuelas. Y yo creo que el valor del trabajo es que evidentemente todo el mundo participa, desde los más pequeños a los más grandes, pero que hay un acompañamiento, ¿no? Para que el resultado final sea de mucha calidad, ¿no? Porque, a ver, todo lo que es colaborativo, hombre, ya tiene de por sí mucha fuerza, porque lo hemos hecho entre todos, ¿no? Pero si encima el resultado tiene mucha calidad, eso todavía se multiplica, ¿no? En la fuerza de ese trabajo colectivo. Entonces, un poco lo que queremos es ofreceros, yo creo que se ha hecho un trabajo fantástico, se ha tasteado porque desde el 2019 ya se está viendo que este proceso participativo, digamos, genera información muy valiosa para los arquitectos, ¿no? Para el poder decir, ¿no? La escuela, esta biblioteca se podrá utilizar los fines de semana, pues pensemos los accesos, los patios, los abriremos los fines de semana, pensemos los accesos, pensemos los baños, ¿no? Que se puedan compartir. O sea, es información que nos permite a la hora de hacer un proyecto, pues hacer que sea mucho más eficiente el edificio y que haga red, ¿no? Como bien se ha dicho, con todos los equipamientos que tiene al entorno, que también evidentemente desde el camino escolar, desde cualquier plaza también es parte del aprendizaje y del proyecto pedagógico. Y ahora os pasamos, ¿no? Las palabras a dudas que podáis tener. Exacto, sí, simplemente yo creo que, bueno, agradeceros la capacidad de síntesis porque el tema es complejo, largo y extenso. Aprovechamos si tenéis ganas de lanzar alguna pregunta. Si no, bueno, pero sí, por favor, porque hay muchas preguntas. Yo creo que lo que está pasando aquí en Cataluña es paradigmático. O sea, Mariona se ha ido muy ahí a la historia, pero si nos quedamos, y no ha detallado el tema de las, un poco, pero qué está pasando en cada comunidad autónoma, lo que ha pasado en Cataluña es paradigmático. Han habido revisiones de otras guías o normativas, bueno, son guías, ¿no? Las otras... Sí, lo peor es eso, que son guías, pero a veces la gente te dice directamente es la normativa, ¿no? Sí, sí. Entonces, en Cataluña se ha revisado esta guía que se estaba utilizando como normativa y lo que ha introducido es un método, un proceso, una manera de entender que hoy necesitaremos una cosa y que la comunidad y la sociedad está predispuesta y está preparada para hacerlo, para hacer de la construcción de una edificación y de una escuela, hacerlo como proceso, entendiendo que estamos caminando todo eso. Y entonces eso abre las puertas a proyectos, bueno, yo creo que de generación 4.0, no lo sé por qué número vamos, ¿no? Pero que es como en ese intento de entender que no podemos dar respuesta solo a algo actual, sino que no sabemos qué viene en el futuro y tiene que ser con toda la comunidad, ¿no? Un poco eso. Y esto es paradigmático y esto acabamos lo tenemos sobre la mesa hace un par de años, pero bueno, el documento en sí hace poco. Bueno, supongo que a mí me surgen muchas preguntas, me surgen muchos temas. Pero me gustaría dar la palabra a quien considere o no, y si no, vinga, a Ramon. Gràcies a tots per l'explicació.
Abans no havíem parlat amb la Mariona, abans de començar, però el que has explicat al final dels límits, de les dificultats aquestes, sembla que estàs explicant el cas de Lleida. O sigui, no sé si heu estat escoltant la presentació, i que m'ha explicat que en tot aquest moment en què arribes al moment en què has de dir quin pati vols i com el dibuixes, apareixen aquestes administracions que en aquest cas estan al nostre costat, o sigui que en el nostre projecte hi són a dins, com el Departament d'Ensenyament o l'Ajuntament de Lleida, que arriba el moment en què presentes el projecte i diuen, bueno, i això qui ho mantindrà? I la seguretat. I aquesta instal·lació, qui la certifica? I això, com ho fem? I això, si ho pago jo, ho he de mantenir jo o no? I això ens han trobat, en aquest moment que estem definint els projectes, que han fet? Sentem-nos en una taula, tècnics del Departament d'Ensenyament, arquitectes, tècnics de l'Ajuntament, llicències i manteniment, els 3 arquitectes que fan els projectes de cada escola, i en aquest cas el Col·legi d'Arquitectes acompanyant, i dir, problemes, fiquem-nos a damunt de la taula i resolem. Què voleu? Unes UMEIs, una coordinació, un no sé què, un no sé quantos. Qui ha de fer manteniment? Qui fa el manteniment? Ajuntament, departament, tal. I totes aquestes dificultats, ficar-les a damunt de la taula, que tothom ens siguem coneixedors, i és la manera, és establir un diàleg, perquè hem arribat a un punt en què, com que això no està definit, les edificacions sí que estan clares de quin és el procés, licitació, però en un espai que és propietat, en aquest cas nostre, d'una escola, de l'Ajuntament, però que les obres es fa al departament, però que el manteniment el porta l'escola o una empresa externa, com se soluciona tot això? I nosaltres hem arribat aquí, vull dir, la setmana que ve tenim aquesta reunió a 4 bandes per definir on hi ha els topalls i com ho solucionem. I aquí, és que és això que has explicat, és que sembla que explicaves el nostre cas, perquè és increïble, vull dir. I vull donar constància que això que has explicat és real, és igual. Lleida són totes moltes administracions locals que encara, després de 6 i de 10 i de no sé quants anys de molts projectes de renaturalització, de transformació, ens troben amb això. Jo crec que aquesta pregunta que has llançat, jo estava veient aquí a una representant de l'Ajuntament de Barcelona que ens podria dir alguna cosa, com es fa això? Com ho fem? Com es fa? Perquè clar, Lleida està dient com es centra... No, la pregunta és molt àmplia, clar. Si vols, Pilar, vinga. El meu equip m'he quedat sola. Res. Primer de tot, moltes gràcies per les vostres exposicions, superinteressants, i anàvem pensant i comentant nosaltres perquè ens venien moltes idees de les coses que heu dit. Aleshores, no és fàcil, és un camí de llarg recorregut, que diem nosaltres, i aquí hi ha molts factors, perquè hi ha d'entrada, jo no sé si hi ha alguna direcció d'alguna escola, però hi ha les direccions, directors i directores de les escoles són els primers que tenen una preocupació, perquè si passa alguna cosa dins de l'escola, encara que sigui fora d'horari lectiu, tenen una responsabilitat important i això és un primer fre. Aleshores, després hi ha un tema important que ens frena moltes vegades als projectes, a part d'aquest, que és el manteniment i la neteja. És a dir, aquest és un altre factor, aviam, que si no hi ha un compromís, hi ha d'haver un compromís sostenible, no pot ser només per aquest any o pel següent. Nosaltres en patis portem 14 anys oberts i és un tema que col·legia encara. Ara estem transformant i la preocupació és aquesta també. I com ho fem? Doncs ho fem amb taules, seient, parlant, distribuint una mica què pertoca aquí, però us hem de dir que tenim com a sostre la normativa. Vull dir, tot això que explicàveu, Mariona, de poder negociar, és complicat, perquè a més, per desgràcia, ens hem trobat amb problemes reals i, clar, en el fons es busca seguretat, i aleshores hem de buscar aquest difícil equilibri i depèn de la direcció, és que hi ha... Jo diria que la fórmula és la que esteu fent, que és una taula de treball amb un seguiment continuat i anar avaluant també el que fem i l'impacte que té i tot el procés.
és el que nosaltres fem, no té cap secret, és aquest, poder perquè portem més anys, no? I també el que fem molt és plantejar, posar damunt de la taula les bones pràctiques, no? És a dir, també no fixar-nos només en els problemes, que n'hi ha molts, sinó les bones pràctiques. I us he de dir que també això fa taca d'oli. Estic improvisant una mica amb el que em ve, perquè no m'esperava això, però vull dir que encantada en qualsevol altre moment que contacteu amb nosaltres i us expliquem les passes que, no sé si m'enteneu en català, però los diferentes pasos que estamos haciendo, porque tenemos ya toda una historia detrás, ¿no? Però dos frens. Un fre és la normativa, que continua pesant molt, i el segon, i per exemple, nosaltres no entrem en escoles concertades, només estem entrant en escoles públiques pel que fa als patis oberts, perquè hi ha més i major cobertura, que això també és un hàndicap, perquè tenim escoles concertades supermotivades i que tenen una mirada molt pública i que estan fent un servei cap a la comunitat i no podem. I el segon fre, i que és realíssim, és que tu davant d'un projecte ha d'haver un pressupost. Hi ha d'haver un pressupost que no sigui per aquest any i ja està, sinó que hi hagi un compromís de veritat. Per tant, requereix de polítiques valentes i polítiques continuistes. I per aquí podríem seguir parlant, però veig que estan gravant i ja lo dejo aquí. Però que restem oberts al nostre departament de programes educatius de ciutat, a través del web, contacteu amb nosaltres i us expliquem. No sé si volies que expliqués alguna cosa més, o? Sí? Gràcies. Pilar, que m'has fet pensar en una cosa Ay, perdón, sí, mío. Que me has hecho pensar en una cosa que en el proceso de elaboración de esta guía que ha explicado Maite, uno de los encuentros, esta guía se hizo en un proceso participativo que organizó el Globus Vermell, también muy interesante. Se reunieron expertos, profesores y maestros, profesores arquitectos que habían hecho edificios educativos en otras partes del mundo y que habían sido maestros y maestras en otras partes del mundo. Y salió de aquí una cosa muy interesante que el departamento se la hizo suya y es que no sabemos qué pasará, pero que tiene mucho que ver con lo que has dicho, que es que al cabo de un año, después de un año de haber hecho el centro educativo, tendremos que evaluarlo conjuntamente con aquí también el colegio ha puesto de su parte, con los arquitectos que lo han hecho, con equipos del colegio de arquitectos, ver qué ha pasado, y con la comunidad educativa, obviamente, y el departamento, para ver qué ha pasado, ¿no? Que yo creo que muchas veces a nuestras guías, a nuestras iniciativas nos falta esto, la comprobación. Y es algo que en estas experiencias internacionales siempre estaba. Siempre había esto que dices tú, buenas experiencias, malas experiencias, que no pasa nada, y todo documentado, ¿no? Y de ahí, pues, sí que nadie tiene una solución buena, porque la normativa que quizás nos frena más es una que no ha salido aquí, que es la UNE, que es europea, que es la de espacios de juego al aire libre, que, sería largo esto, pero si te la empiezas a leer, habla precisamente del juego, de la fantasía al principio. Es muy curioso porque te habla de todo esto y luego te empieza a decir, no, pero golpes, pero tal, pero cual, ¿no? Y creo que si fuéramos más sistemáticos evaluando las cosas que hacemos y gestionando mejor esta cosa del riesgo y de la fungibilidad o la durabilidad de las cosas, igual encontraríamos otros marcos normativos que nos acompañaran aparte de la UNE, porque yo creo que aquí está un verdadero tope que, cuando inventas nuevas vallas, nuevos juegos, se te limita un poco todo con las UNE. Pero claro, es este acuerdo común de toda Europa, ¿no? Que dices, ahí estamos todos con la UNE 1176, ¿no? Esta famosa que 13.000, no sé, son unas cuantas, ¿no? Creo que la evaluación al cabo de un tiempo es como un punto muy clave que está en esta guía y yo creo que será muy bonito esto de ver, a ver qué pasa. Sí, ya. Si le preguntas al señor Google cómo nous aprenentatges, nous espais, te remite inmediatamente. Sí, en la guía, en la publicación, se introduce como cuarta fase del proceso la evaluación para intentar hacer un test de las experiencias que hemos tenido y llegar a alguna conclusión.
Yo, quizás por deformación profesional, a mí la normativa me ayuda precisamente un poco para encontrar el punto de encuentro entre la seguridad que se ha de ofrecer a los padres, a los niños, a los docentes y la realidad del día a día, que es más complicada. Es cierto que las UNES tienen un magnífico redactor. Empiezan muy bien, pero acaban definiéndote los newtons con los que has de apretar el tornillo. Y dices, madre, es que el límite, o sea, fijan o determinan hasta esto, ¿no? Las UNES no son de obligado cumplimiento mientras no haya una normativa que las invoque de manera o las transponga de manera. Pero es para hacernos una idea, cuando a veces pensamos que nosotros estamos llenos de normas, pues es una normativa a nivel europeo y recoge experiencias anteriores a las nuestras y que supongo que se han encontrado con estos problemas. Pero sí que se tiene que llegar a un cierto consenso, porque si no acabaremos no teniendo docentes, porque la responsabilidad es tan grande que dirán, bueno, que los aguanten sus padres. Sí, claro, pero es que aunque cumplas toda la normativa, siempre pueden alegar, ¿cómo lo dicen? Sí, falta de vigilancia, o sea, defecto de vigilancia. Y entonces dices, bueno, después de todo, encima tienes que estar continuamente pendiente y vigilante, que sí que tienen que estar y sí lo están, pero es que es imposible. En espacios más reducidos aún, pero es que el campo visual humano no alcanza 360 grados, ni los peces. Claro, llega un momento que esto es difícil. Sí, pero... Sí. Bueno, sí. Sí, pero parece que vamos en sentido opuesto. O sea, la teoría es genial, y estaríamos todos de acuerdo, pero es lo que ha comentado Mariona, que Estados Unidos, que es el que lleva la delantera, es una sociedad basada en la responsabilidad y la denuncia. No quiero hablar mal de los abogados porque además, pero tienen una fuente de negocio increíble. O sea, nos llegan denuncias que inicialmente no existían, y seguro que lo hacen súper bien, es su trabajo, estoy encantada pero claro, te llega la denuncia, o sea, es que llegan denuncias de cosas muy raras, no os quiero, porque sería alarmar más, ¿no? Pero para mí la norma, poder decir que cumple la normativa, no sabéis lo tranquilo que uno se queda, porque cuando sí, dices, mire, el niño se cayó, ¿me entiendes? A Isabelita le empujaron, pero no tenemos nada que ver. Porque claro, es eso. Sí, en los arquitectos pasa lo mismo. Venga, última. A mí me gusta última, el ejemplo, Sandra, última. No, el ejemplo que explicas muchas veces, ¿no? Lo de los antipinzadedos, no sé cómo se dice en castellano, antipinzadits, que es lo que se pone en las puertas para que no se enganchen los dedos. Me acuerdo en una conferencia tú decías que cada año, claro, había denuncias mayores y claro, dijisteis, bueno, ya en primaria nos negamos a poner antipinzadits porque en algún momento los niños tendrán que aprender que no se ponen
pone la mano en la puerta, ¿no? O sea, que al final caerse también es parte del aprendizaje, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí hay un trabajo de concienciación y de, no sé si tenemos que reunirnos con los abogados y pedirles, por favor, son de paz, porque claro que son 40.000 y necesitan trabajar, pero es que entonces generan una dinámica. Los invitamos, ¿no? Venga, no, los invitamos. Yo me ofrezco, porque trabajamos con ellos, a sentarnos, porque nos pasa también en muchos otros aspectos en los cuales la judicialización de todos los procesos hace que cada vez podamos trabajar con mayor dificultad los docentes, los arquitectos, y al final ni hacemos buena arquitectura ni hacemos nada, ¿no? Yo suelo deciros que el documento está colgado y que la semana pasada, precisamente en el Colegio de Arquitectos, hizo una presentación técnica y hay un vídeo que podéis descargar, visualizar, que está en el canal de YouTube del colegio, que es Arquitectas.cat, y veréis toda la jornada donde el equipo, el departamento, lo explica un poco con más detalle de lo que se ha hecho hoy, ¿no? Y creo que vale la pena que lo veáis. Creo que es una gran herramienta para todas las administraciones locales y para todas las comunidades que estáis trabajando en esto. Es un documento de la Generalitat diciendo que esto se tiene que hacer conjuntamente con toda la comunidad y diciendo cómo. Entonces, es como cojámonos a eso y vamos a sumar. Sí. En el mercadillo, que Castilla y León llevan una marcha que no la alcanzamos. Aragón está increíble. Canarias vinieron el año pasado y están haciendo cosas muy chulas, porque hacemos lo que podemos, que luego nosotros... Claro. No, cada territorio tiene su marco, claro. Sí, que cada uno hace lo que puede. Y ya está. Bueno, pues vamos a cerrar esto, porque de esta parte tan técnica y que nos hemos puesto aquí un poco como oscuros, vamos a irnos a la parte poética, porque sin poesía y sin naturaleza no respiramos, no vivimos, no florecemos, no florecen las ideas, no florece la energía. Y lo vamos a hacer de la mano de Gustavo Duch y Sonia, ¿sí? Y yo lo voy a hacer, como todo el rato os estoy enseñando libritos, os voy a enseñar otro libro. Este es uno de Gustavo de hace mucho tiempo, de hace bastante tiempo. No sé si ha traído algún otro más nuevo, pero... De momento tengo este y quería compartir con vosotros un pequeño proverbio que dice que se hizo profecía y que va de esto que estamos haciendo aquí. Uno a uno, semilla a semilla, persona a persona, proyecto a proyecto, pues vamos transformando el mundo, ¿no? Y aquí dice, mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. Y bueno, esto... lo podéis encontrar en este libro, pero ahora os invitamos a escuchar muchos más fragmentos y un poco de música que nos van a amenizar, pero nos piden una demanda. Gustavo ha venido con 5 papeles y me ha dicho, oye, que quien tenga ganas, que se coja un papel de estos y que escriba alguna frase sobre lo que le ha inspirado estas jornadas. Quien tenga ganas, pues escribe, 5 personas, cogéis un papelito y escribís alguna frase, reflexión sobre lo de las jornadas de hoy.